Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Durante años nos han hecho creer que la presión arterial es como una etiqueta permanente, alta, normal o baja, como si fuera una característica grabada en piedra, algo que se tiene y con lo que uno debe aprender a vivir. Sin embargo, esa idea es tan limitada como pensar que el clima de hoy define el resto del año. La presión arterial no es una sentencia, es un evento, no un estado. Nace, cambia y se disuelve miles de veces al día. Aparece con cada latido del corazón y se ajusta constantemente según lo que el cuerpo necesita en ese instante. No es un número fijo, es una respuesta viva. Imagina por un momento una ciudad al amanecer. Las calles aún están tranquilas, los semáforos funcionan con normalidad y el tránsito fluye sin sobresaltos. De pronto, ocurre un accidente o una manifestación inesperada. Automáticamente, la ciudad redistribuye el tráfico. Algunas avenidas se congestionan, otras se liberan, y los agentes redirigen los autos hacia donde hacen falta. Eso mismo hace tu cuerpo con la sangre. La presión arterial existe para mover vida. Es el mecanismo que permite que el oxígeno, los nutrientes y la energía lleguen a cada rincón del organismo. Sin presión, no hay transporte. Sin transporte, no hay función. El corazón actúa como una bomba inteligente, no solo empujando sangre, sino adaptando su fuerza según la resistencia de los vasos y las demandas del momento. Por eso se habla de dos cifras cuando se mide la presión. Una corresponde al instante en que el corazón se contrae y envía la sangre con fuerza. La otra refleja el momento de reposo, cuando el sistema vascular mantiene la tensión necesaria para que el flujo no se detenga. No son números arbitrarios, son señales de cómo se está organizando el movimiento interno. Entonces surge la pregunta inevitable. Si la presión puede cambiar de un momento a otro, ¿por qué a veces se mantiene elevada durante tanto tiempo? La respuesta no está en un solo lugar, no es una pieza defectuosa ni una falla aislada, es una conversación constante entre el cuerpo, el entorno y la mente, una conversación silenciosa que ocurre incluso cuando no somos conscientes de ella. Aquí entra en escena un protagonista del que casi nunca se habla, pero que dirige gran parte de esta historia, el sistema nervioso automático. Ese sistema que trabaja en segundo plano, sin pedir permiso, decidiendo a cada instante qué es urgente y qué puede esperar. Su función principal no es relajarte ni estresarte. Su verdadera tarea es asignar recursos. Decide dónde va la sangre, cuánta energía se libera y qué órganos reciben prioridad, y lo hace basándose en señales químicas, hormonales, físicas y también mentales. Mientras tú procesas conscientemente unas cuantas ideas por segundo, este sistema analiza millones de datos al mismo tiempo. Escucha lo que piensas, cómo respiras, cómo reaccionas ante una noticia, una preocupación o incluso un recuerdo, y según esa información, ajusta la presión arterial como quien regula una válvula. Por eso, entender este proceso no es un detalle técnico, es una puerta hacia algo que muchas personas desconocen hasta hoy, la posibilidad real de influir en su presión arterial desde adentro, sin luchar contra el cuerpo, sino colaborando con él. Pero antes de hablar de cómo hacerlo, necesitamos comprender por qué el cuerpo decide subir la presión. No siempre es un error. Muchas veces es una respuesta lógica, solo que prolongada más allá de lo necesario. Y ahí es donde comienza el verdadero aprendizaje. Para entender por qué esa válvula interna se queda abierta más tiempo del debido,
conviene mirar dos grandes caminos que llevan al mismo resultado. El primero tiene que ver con el combustible del cuerpo, el segundo con su sensación de urgencia. Comencemos con el combustible. Cada vez que comemos, el organismo entra en modo de reparto. Los nutrientes deben ser absorbidos, transportados y almacenados. Durante ese proceso, el sistema se activa levemente, el flujo sanguíneo aumenta y la presión sube de forma transitoria. Es una reacción normal, esperada y saludable. Es como encender más camiones de reparto para distribuir provisiones después de una descarga grande en el almacén. El problema aparece cuando ese estado transitorio deja de ser transitorio. Cuando el metabolismo pierde sensibilidad, especialmente frente a la insulina, el cerebro interpreta que el reparto nunca termina. El mensaje que recibe no es "todo está en orden", sino "hay exceso, hay atasco, hay peligro de colapso". Y ante ese mensaje, el cuerpo responde como sabe hacerlo, activándose. Esa activación constante no solo mantiene elevados ciertos niveles hormonales, también envía una orden clara a los riñones: retener. Retener sodio, retener agua, retener volumen. Y más volumen en el sistema equivale inevitablemente a más presión, como inflar un globo sin darle nunca descanso. En condiciones normales existe un mecanismo de alivio. Cuando la presión sube, el cuerpo elimina el exceso de líquido. Es una especie de válvula de seguridad. Pero bajo señales persistentes de estrés interno, esa válvula deja de funcionar como debería. El organismo cree que no puede darse el lujo de soltar recursos. Ahora bien, hay situaciones en las que esta retención tiene sentido. Durante el ejercicio intenso, por ejemplo. Allí, el cuerpo sabe que la presión elevada es temporal y útil. No se trata de un error, sino de una estrategia. El problema no es la activación en sí, sino vivir permanentemente en ella. Y aquí entramos en el segundo camino, la urgencia percibida. El sistema nervioso no distingue entre una amenaza física y una amenaza simbólica. Para él, una discusión, una deuda, una preocupación recurrente o un sobresalto emocional pueden tener el mismo peso que un peligro real. El lenguaje que entiende es simple: se necesita energía ahora. Cuando ese mensaje se repite a lo largo del día, el cuerpo responde aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Todo se prepara para una acción que nunca ocurre. Es como tener el motor encendido todo el día sin avanzar. En otros tiempos, este mecanismo se activaba por segundos o minutos. Hoy puede mantenerse durante horas, días o años. El cuerpo no se da cuenta de que la amenaza ya no está frente a él. Solo sigue obedeciendo la señal. Y cuando esa activación se vuelve crónica, aparece el desequilibrio. Digestión lenta, sistema inmune debilitado, sueño poco reparador y una presión arterial que parece no querer bajar. Hasta aquí, todo esto puede sonar abrumador, pero aquí viene una de las partes más importantes de esta historia. Hay funciones del cuerpo que no puedes controlar directamente. No puedes ordenar que el corazón lata más lento ni pedirle a los vasos que se relajen por pura fuerza de voluntad. Intentarlo suele generar el efecto contrario. Pero hay dos puertas de entrada que sí están bajo tu influencia consciente. Dos accesos directos al sistema automático que regula todo lo demás: la respiración y la atención. Aunque respiramos sin pensar, podemos decidir cómo hacerlo, y aunque los pensamientos surgen solos, podemos elegir dónde colocamos el foco. Estas dos acciones, simples en apariencia, son como palancas maestras. No fuerzan al cuerpo, le hablan en su propio idioma. Cada inhalación es una señal de activación suave. Cada exhalación es una señal de clama. No es un concepto místico o abstracto, es fisiología pura. Al inhalar, el corazón acelera levemente, al exhalar, se desacelera. El cuerpo ajusta el flujo según la disponibilidad de oxígeno, buscando eficiencia. El problema es que la mayoría de las personas respira rápido y superficial casi todo el día. Inhalan y exhalan sin darle tiempo al sistema de descanso para hacer su trabajo. Es como apagar la luz apenas se enciende. Cuando alargas conscientemente la exhalación, algo distinto ocurre. No estás relajándote por obligación. Estás dándole tiempo al sistema de reparación para activarse.
y ese tiempo marca la diferencia. Bastan unos segundos para cambiar el mensaje interno. Bastan unas pocas respiraciones para interrumpir un patrón automático que llevaba horas funcionando. Pero para que esto funcione de verdad, no se trata solo de respirar más lento, se trata de cómo respiras. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque respirar bien no es llenar los pulmones al máximo, es permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer, sin estorbarle. Y eso nos lleva al siguiente punto clave. Respirar correctamente no es un acto de fuerza, sino de permiso. El aire entra no porque lo empujes, sino porque el cuerpo crea el espacio para recibirlo. Y ese espacio lo construye principalmente un músculo silencioso al que rara vez prestamos atención, el diafragma. Funciona como el piso móvil de una habitación. Cuando desciende, empuja suavemente el contenido abdominal y permite que los pulmones se expandan sin esfuerzo. Por eso, cuando la respiración es funcional, el abdomen se mueve primero, no el pecho, no los hombros ni el cuello, el vientre. Sin embargo, muchas personas han aprendido, por estética, por tensión o por hábito, a mantener el abdomen rígido. Al hacerlo, obligan al cuerpo a buscar rutas alternativas, y esas rutas suelen ser músculos diseñados para emergencias, no para calma. Respirar desde el cuello o los hombros es como usar el freno de mano para avanzar. Se puede, pero el costo es alto. Una respiración reguladora comienza abajo y sube de forma suave. Primero el abdomen se expande lentamente, luego, casi sin notarlo, la caja torácica se abre un poco como si las costillas fueran asas que se elevan apenas. Nada se eleva bruscamente. Nada se tensa. Después, una pausa natural, no forzada, un instante en el que no ocurre nada. Ese momento es importante, aunque casi nadie habla de él. Es ahí donde el sistema interpreta, no hay prisa. La exhalación no necesita instrucciones. Cuando dejas de sostener, el aire sale solo. El cuerpo vuelve a su forma original por simple elasticidad. Y nuevamente aparece una pausa breve, tranquila, antes de que la siguiente inhalación comience por sí misma. Este ciclo lento, silencioso y sin esfuerzo es muy distinto a lo que solemos llamar respiración profunda. No se trata de llenar al máximo los pulmones, ni de aspirar con fuerza. De hecho, hacerlo así puede generar mareo y tensión porque activa los mismos circuitos que se encienden en una urgencia. La clave está en la suavidad. Una respiración apenas más amplia que la habitual, pero mucho más lenta, tan silenciosa que casi no se oye, tan relajada que no deja rastro de esfuerzo. Cuando se hace bien, no cansa, al contrario, restaura. Ahora bien, una vez que el cuerpo entiende el ritmo, la mente puede acompañar. Y aquí sucede algo interesante. La emoción amplifica el efecto. No es obligatorio imaginar nada, pero puede ser útil. Al inhalar, puedes asociar el aire con algo que represente bienestar, claridad, alivio, estabilidad. Al exhalar, puedes dejar ir lo que pesa, tensión, urgencia, pensamientos repetitivos. No se trata de negar los problemas, sino de posponerlos conscientemente por unos segundos. Es decirte, esto puede esperar, ahora no necesito cargarlo. Algunas personas encuentran útil una palabra sencilla: calma, paz, suavidad, o cualquier término que al pronunciarse internamente genere una sensación amable. No porque la palabra tenga poder en sí misma, sino porque orienta la atención hacia un estado distinto. Y aquí aparece una idea que desafía muchas creencias aprendidas. Sentirse bien no es una recompensa que llega después del esfuerzo, es una condición que puede existir durante el proceso. El cuerpo no necesita sufrir para funcionar mejor. Cuando practicas esta respiración, aunque sea por medio minuto, ocurre algo fundamental. Interrumpes un patrón. El bucle automático de tensión pierde continuidad. Y esa interrupción, por pequeña que parezca, abre una brecha por donde entra el equilibrio. En el corto plazo, muchas personas notan cambios claros, manos más cálidas, respiración más amplia, una sensación de espacio interno. La presión arterial y la frecuencia cardíaca comienzan a descender, no porque se les ordene, sino porque ya no hay urgencia que sostener. En otros casos, el cambio es más gradual.
El cuerpo necesita reaprender. Como cualquier sistema que ha estado en alerta durante mucho tiempo, requiere repetición para confiar. Eso no significa que no funcione, significa que está desentrenado en la calma. Con la práctica constante, la regulación mejora. El ritmo cardíaco se vuelve más estable, los vasos sanguíneos se relajan, la sudoración excesiva disminuye, la claridad mental aumenta porque vuelve a recibir el flujo sanguíneo que había sido desviado hacia la supervivencia. No es raro ver cómo al mejorar esta regulación, también mejora la concentración, el sueño y la tolerancia emocional. Todo está conectado porque todo depende del mismo equilibrio interno. Y aquí entramos en un terreno aún más interesante, el del cambio duradero. Porque lo que se practica se aprende, y lo que se aprende transforma al sistema. Eso nos lleva a hablar de cómo el cuerpo cambia físicamente cuando le damos nuevas instrucciones de forma repetida. Cuando una respuesta se repite, el cuerpo la registra, no como una idea, sino como una estructura. Esto es algo que hoy la ciencia entiende bien y que durante mucho tiempo fue subestimado. El sistema nervioso aprende. No solo recuerda experiencias, sino que se reorganiza en función de lo que usas con más frecuencia. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. Dicho de forma sencilla, es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su forma de funcionar y, con el tiempo, su propia arquitectura. No es algo reservado para la juventud. Ocurre a cualquier edad mientras haya estímulo y repetición. Cada vez que eliges una respiración lenta en lugar de una reacción automática, estás reforzando una vía distinta. Cada vez que interrumpes la urgencia interna, aunque sea por 30 segundos, estás enviando un mensaje claro. No todo es una emergencia. Y ese mensaje, con el tiempo, deja de ser una excepción para convertirse en norma. El nervio que coordina gran parte de esta regulación, el que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y el sistema inmune, responde al uso. Cuanto más se activa la respuesta de calma, más fuerte y eficiente se vuelve, no en teoría, en tejido real, en conexiones más estables, en respuestas más rápidas y duraderas. Por eso muchas personas notan que al principio el efecto dura poco, se sienten bien y luego todo vuelve a lo de antes. No es un fracaso, es un sistema que aún no confía, pero cuando la práctica se repite día tras día, algo cambia. La calma deja de ser una visita ocasional y empieza a instalarse. Y lo más interesante es que los beneficios no se limitan a la presión arterial. Cuando el cuerpo sale del estado de alerta constante, la digestión mejora, el sueño se profundiza, la inflamación disminuye y la claridad mental aumenta, no porque se esté atacando cada problema por separado, sino porque se está corrigiendo la base común. El error más frecuente es buscar soluciones aisladas para funciones que nunca estuvieron aisladas. El cuerpo no trabaja por compartimentos, funciona como un sistema integrado, donde una corrección bien hecha tiene efectos en cadena. Eso no significa que el estilo de vida no importe. Si hay desequilibrios metabólicos profundos, deben atenderse, pero incluso en esos casos, la capacidad de regular el sistema nervioso marca la diferencia entre luchar contra el cuerpo o trabajar con él. Y aquí está lo verdaderamente valioso. No necesitas grandes rituales ni largas sesiones. 3 respiraciones conscientes pueden cambiar el rumbo de un momento. 5 minutos al día pueden cambiar la tendencia de un sistema entero, no porque sean mágicos, sino porque son consistentes. La invitación es simple y concreta. Empieza a observarte. Pregúntate varias veces al día cómo te sientes, y cuando notes tensión, prisa o rigidez interna, no la ignores. Respira. Lento, suave, sin forzar. Dale al cuerpo la señal que necesita para hacer su trabajo. La salud no es solo ausencia de síntomas, es capacidad de adaptación, es flexibilidad, es saber volver al equilibrio una y otra vez. Si este enfoque te ayudó a entender tu cuerpo desde un lugar más claro y práctico, sigue profundizando. Suscribirte no es solo apoyar este espacio, es darte acceso continuo a información que te devuelve autonomía, criterio y calma. Porque conocer cómo funciona tu cuerpo no es un lujo, es una forma de cuidarte con inteligencia.